historias más conocidas en la Biblia. Un tremendo milagro sucedió. Lo más asombroso, lo más memorable de esta fascinante historia bíblica es los muros de Jericó derribados. Más específicamente, ¿cómo es que fueron derribados? Obviamente no fue por la obra, por lo que haya hecho el ejército de Israel. No fue el grito que dieron, no fueron las bocinas que tocaron, que derrumbaron, que derribaron los muros de Jericó. Fue algo sobrenatural, amén. No fue un terremoto, como algunos han especulado, que de seguro fue un terremoto. No. Tuvo que haber sido un milagro. Fue obra de Dios, no hay duda alguna. La verdad es que solo un necio intenta racionalizar y buscar otra explicación a la conquista de Jericó o cualquier otra historia bíblica fuera o distinta a la explicación de la Biblia misma. Amén. De cuando empezamos a querer darle otra explicación más que encaje a mi razonamiento humano, ya nos estamos desviando. La Biblia uno necesita creerla literalmente, así como la dio el Señor. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio siempre está negando la existencia de Dios, siempre está negando las obras evidentes de Dios, la creación, por ejemplo, y nos salen con que la evolución, con que una explosión. Siempre están negando, diciendo que si no hay explicación humana, entonces de seguro no sucedió así. Dicen la creación en 6 días, no. En 6 días no es posible. Son días simbólicos de mucho tiempo y miles de años. ¿Se ha oído eso, verdad? De que esto aquí tiene millones y millones y millones. Eso es necedad. Eso es lo que es. Una cosa me he dado cuenta: la gente que siempre niega la existencia de Dios, que niegan los narrativos de la Biblia, que niegan la Biblia como la palabra infalible de Dios, que se burlan de la fe cristiana y de los valores judeo-cristianos sobre los cuales fue edificada este país, son los mismos que están a favor de cosas como el sexo libre y sin impedimentos, todo tipo de perversión sexual, esta ideología de transgénero, son pro aborto y tantas otras desviaciones y perversiones. Es la mismita gente que siempre pone en tela de duda, siempre critica el cristianismo, que siempre dicen que la Biblia no es verídica, no es infalible, que tiene errores, que no es así como dice. Es la misma gente que andan desviándose, que andan con estas moralmente corruptos en su entendimiento. Bien dice el resto de ese versículo, dice el necio en su corazón no hay Dios, y termina diciendo, Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Estaba acordándome de ese pasaje allá en Romanos 1, no tiene que buscarlo, pero dice Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Se fijó ahorita quién va a ser el secretario de salubridad de Human Health Services de Estados Unidos, un transgénero. Un hombre que se hace pasar por mujer y quiere que se le llame mujer.
Y esta nueva ley que acaba de pasar el Congreso y está por ser aprobada, si no es que ya fue aprobada en el Senado, que la Equality Act que le están llamando, que no tiene nada de eso, lo único que es tratar de meternos hacer de grupos de transexuales, de bisexuales, de homosexuales, de transgénero, hacer los grupos protegidos, que no se puede discriminar para ellos, para nada con ellos. Y déjeme decirle, no se discrimina contra ellos. Pueden vivir como se les da su regalada gana y nadie les dice nada, pero lo que quieren es poder meterse a las iglesias, poder meterse a las escuelas y endoctrinar a nuestros hijos, endoctrinar a la gente para que no nada más acepten su manera de vivir, sino que vivan de esa manera también. Es un ataque en contra del matrimonio, en contra son pecados contra naturaleza. Niegan la misma ciencia biológica que dice que solamente hay dos géneros, hombre y mujer, pero quieren meternos de que aceptemos y que puedan tener acceso a trabajar en iglesias, a trabajar en escuelas y a enseñar su porquería a nuestros jóvenes, a nuestros niños, hasta en las iglesias. Esta ley que acaban de pasar está atacando los valores de la familia, atacando la libertad de predicar y de creer lo que dice la palabra de Dios, de creer la enseñanza de la creación y cómo Dios hizo al hombre y a la mujer para reproducirse y tener hijos. Y están amenazando cada día más y más con censurar a las iglesias. Y mire, ojalá, a mí cuando me dicen que no puedo predicar de algo, ¿verdad? Es como picarle la cresta a un gallo. Y ojalá que haya muchos más predicadores como yo, que con más denuedo y con más valor prediquemos lo que dice la palabra de Dios. Son perversiones, bien dice la Biblia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y esa es la mismita gente que quieren poner en tela de duda lo que dice la palabra de Dios. Siempre se mofan de las historias de la Biblia, lo que creemos los cristianos. ¿Sí me está siguiendo? No obstante, reconocemos que se toma fe para creer todo lo que la Biblia dice. Se toma fe. Y hasta cierto punto no se puede culpar a gente sin fe que no crean la explicación bíblica detrás de la caída de los muros de Jericó. Amén. O la creación en 6 días literales. O el diluvio universal. No hubo un diluvio, dice, no. Fue una región ahí que tuvo inundaciones nada más. Y lo exageraron, dijeron que fue un diluvio mundial. No, la Biblia dice que fue un diluvio mundial, y lo creo así porque Dios así lo dice. ¿Me está siguiendo? Amén. El partir del Mar Rojo y que pasaron por tierra seca, y han tratado de explicar de que no, de seguro fue en una región donde se pone bien baja el agua allí y tan baja que apenas te llega a las rodillas, y por ahí pasó el pueblo, nomás que lo exageraron. Oh sí, dígame cómo es que se ahogó el ejército de Egipto en agua bajita hasta las rodillas. Es pura necedad. O que el gran pez que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre de esa ballena, ese gran pez, por 3 días y 3 noches hasta que lo vomitó, y estaba con vida cuando lo vomitó y fue a predicar a Nínive. No puede ser así, no puede ser posible eso. La Biblia dice que así sucedió. Dios fue que permitió esas cosas, fue por obra de Dios. La liberación de los endemoniados en el Nuevo Testamento, la resurrección de Lázaro, la resurrección de Jesucristo mismo. Siempre están diciendo, ¿ustedes creen eso? Qué simples,
Qué tontos en creer algo que no tiene explicación, no es posible, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pues a fin de cuentas estamos hablando, cosas así son eventos sobrenaturales y hasta cierto punto no se puede culpar a gente sin fe que no crean a lo que dice la Biblia. Sin embargo, reconozcamos, hermanos, que nosotros, siendo creyentes, también luchamos para creer muchas veces. Es más, batallamos en creer cosas más sencillas del diario vivir. Obviamente, dije al principio, obviamente los muros derribados de Jericó fue por obra de Dios, no por alguna cosa que hubiera hecho el ejército de Israel. La verdad es esta, que todos en este lugar creo que diríamos que serían necios los soldados israelitas en haber pensado que fue por su grito que cayeron los muros, o por las bocinas que cayeron los muros. Sería necedad. Pero mire Primera de Crónicas 29, por favor, en sus Biblias. Unas páginas adelante de Josué está Jueces, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes y luego Primero de Crónicas. Y vaya al capítulo 29. Y quiero darle un ejemplo. Primero de Crónicas 29:9. ¿Ya lo encontró? Primero de Crónicas 29:9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Habían levantado una ofrenda para el templo, para la construcción del templo. Y habían dado mucho dinero, muchas joyas, muchos materiales para la construcción del templo. Y dice que se alegraron por haber contribuido. Versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora bien, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? Mire, ponga atención. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Versículo 16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, mire lo que dice, de tu mano es y todo es tuyo. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿cómo está su fe? ¿Batalla usted para creer que todo lo que usted tiene, su trabajo, su dinero, su casa, su carro, su negocio, no es suyo, sino que es de Dios? Muchos batallan con eso. Mi trabajo, mi dinero, mi casa. Y se le olvida lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no es suyo, no es mío. Lo que tenemos, que todo es de Dios. Amén. Amén. Que Él es quien se lo dio y que Él es quien se lo puede quitar de un día para otro. Miremos a Job. Todo lo perdió de un día para otro, hasta su salud, hasta sus fuerzas. ¿Sí o no? Amén. Porque todo es de Dios, hasta su vida, y mi vida es de Dios. Cierto. ¿Me está siguiendo? Amén. Mire Mateo 6:25. Por eso es que nada más el pastor empieza a predicar sobre que hay que dar ofrendas para la obra del Señor, para el templo, pro templo.
que hay que terminar de dar la promesa que hicimos el año pasado y hacer nuevas promesas. Y empiezan luego con una actitud de que otra vez el pastor ya está hablando de dinero. Me va a quitar mi dinero. Ya me está pidiendo que dé más de mi dinero. ¿Es su dinero? ¿Es su trabajo? ¿Es su casa? ¿Son suyas las cosas? La Biblia dice que no, que todo es de Dios. Y que de lo que hemos recibido de su mano es que podemos dar para su obra. Porque últimamente todo viene de Él. Así es. ¿Se fija? Se toma fe para creer lo que dice la Biblia. Dice Mateo 6, 25. ¿Ya lo encontró? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Quién va a pagar mi renta? ¿Quién va a pagar los biles? ¿Quién va a mantener a mi familia? Pastor, nomás está pide y pide. Y luego que quiere que vayamos el lunes en la noche, el martes en la noche. ¿Y por qué voy a dejar de trabajar? ¿Quién va a pagar mis cuentas? Cristianos hablan así. ¿Y qué está diciendo el Señor? No te afanes, hombre, la vida es más que lo material. Confía en Dios. Si Dios cuida de la hierba, de los pajarillos, ¿no puede cuidar de ti, que tú eres un hijo de Dios? Y luego por eso dice versículo 33, porque los gentiles, los inconversos, los incrédulos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Batalla usted para tener esa confianza en Dios y ponerlo a Él primero? La verdad es esta: todo lo que somos, todo lo que tenemos, hasta la salud, las fuerzas, el ingenio, la inteligencia para conseguir más, para hacer más, la vida misma que decimos muchas veces ser mi vida, en realidad no es mía, todo proviene de Dios. Todo es del Señor. Sin Él nada somos y nada podemos hacer. Mire Hechos, por favor, en sus Biblias, Hechos capítulo 17. Nos ponemos a criticar a los incrédulos, a los ateos, a los humanistas, a los perversos que dicen que no puede ser así, que los muros de Jericó se cayeron por mano de Dios, por obra de Dios. Los criticamos por no tener fe, por no creer, pero también nosotros batallamos con creer muchas de estas cosas y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Hechos capítulo 17, ¿ya lo encontró? Versículo 24, mire lo que está predicando el apóstol Pablo aquí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos, vida, mire, y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y mire lo que dice: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. A veces pensamos que yo logré esto, yo hice esto, mira, lo inteligente que soy, mi astucia, mi trabajo, mi esfuerzo, yo, logré conseguir esto y me cambié de aquí, me cambié para allá. Dice que todo lo que pasa en tu vida es porque Dios lo permitió. Así es, amén. ¿Hasta dónde vives? Amén. Todo. Los tiempos. Dice versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Fíjese,
Fíjese lo que dice la Biblia. ¿Usted cree que el ser humano, después de miles de años, de repente por sí mismo, por sí solo, desarrolló la inteligencia lo suficiente para empezar a inventar tantas de las cosas que se han inventado y descubierto en los últimos 200 años como esto? ¿Usted cree que Adán no tenía la capacidad? Es más, Adán era más perfecto que lo que ahora es el hombre. Dios hizo al hombre. ¿O usted cree que venimos del chango, del simio? ¿O cree que Dios somos creación de Dios? Y Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo a su semejanza. ¿Usted cree que Adán no pudo haber inventado esto? ¿Ah? ¿Usted cree que por 5.800 años el hombre fue tan bruto que no pudo inventar el carro? Que andaba en burro y a caballo todo ese tiempo, hasta apenas a fines del siglo XIX, comenzado el siglo XX, se inventó el carro. Porque el hombre desarrolló su capacidad por sí solo. Que inventó el avión, los cohetes que llevan al espacio, las comunicaciones de internet y todo eso, que es por la inteligencia, porque el hombre tiene tanta capacidad, él la desarrolló con el tiempo. No, hermanos, la Biblia habla de estas cosas mucho antes de que se inventaran, que iban a venir conforme se acercara el fin del tiempo, que la ciencia aumentaría. Dios le da facultad al hombre, Dios le ha prefijado los tiempos y los límites de su habitación. Dios es el que le ha dado el poder para poder inventar cosas como estas. Y si Dios no lo hubiera permitido, no lo hubiera hecho nunca. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que logramos no es por mis fuerzas, no es por mi astucia, no es por mi poder, es por Dios. La Biblia lo dice. Ve, usted y yo, si no estamos examinando nuestra propia fe o falta de fe, seguido, podemos llegar a ser tan necios como aquellos que niegan que fue Dios que derrumbó los muros de Jericó. Amén. Con no reconocer que todo lo que tengo es de Dios, puedo estar siendo tan necio como aquellos que dicen que no, eso de que cayeron los muros por obra de Dios no es cierto. Que tuvo que haber sido un terremoto. Necios, pero así también muchos cristianos son necios en no creer estas cosas. Amén. La vida cristiana, para que sea una vida triunfante, para que sea una vida agradable a Dios, debe de vivirse por fe. La Biblia lo dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, que Él es, que Él existe, que Él está en control de todo y que es galardonador de lo que le busca. Amén. Pero quiero hablarle en esta mañana, en esta tarde ya, acerca de los muros que fueron derribados. Muros típicamente son usados para protección, ya sea por habitantes de una ciudad como Jericó, para protección de sus enemigos. También puede ser para protección de una casa, de una familia, de una empresa. Los muros no son algo malo, típicamente son para protegernos. Pero en el caso de Israel, el pueblo de Dios, los muros de Jericó representaban un impedimento, un obstáculo. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Un obstáculo para conquistar la tierra prometida, para hacer la voluntad de Dios. Desde ese punto de vista quiero hacer la siguiente comparación. Y por eso he titulado mi mensaje, ¿cómo hacer para que los muros en nuestra vida caigan? ¿Cómo hacer para que los muros caigan? Muros que enfrentamos muchas veces en la vida. Los muros de Jericó pueden simbolizar o representar varias cosas en nuestra vida. Número uno, pueden representar una gran prueba o adversidad. ¿Me está siguiendo? Puede ser una enfermedad grave por la que han pasado y están pasando hermanos de nuestra iglesia, están pasando una enfermedad grande. Puede ser un terrible muro que decimos, al menos que sea Dios que lo quite, yo solo no puedo con esto.
¿Alguien me está siguiendo? Puede ser un problema serio, grave en el matrimonio. Hay matrimonios que han pasado por cosas bien fuertes, bien serias, que pueden ser como un muro, que uno dice, al menos que Dios me ayude con esto, que Dios quite este problema, se va a destruir mi matrimonio. Puede ser una crisis económica, puede ser una tragedia inesperada, un gran dolor que decimos, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Estoy enfrentando este terrible muro en mi vida y al menos que Dios haga algo, ¿qué haré yo? ¿Qué podré hacer yo? Santiago 1, 2 y 4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, o sea, en diversos problemas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que nos dice la Biblia, ten una actitud correcta cuando vengan diversas pruebas a tu vida. Ten paciencia, espera en Dios. Dale gracias a Dios por todo lo bueno que hay en tu vida, porque sabes que las cosas siempre pudieran ser peores. La actitud es bien importante, ¿sí o no? Y siempre que Dios permite una prueba, una dificultad en nuestras vidas, es porque Él está obrando, está queriendo hacer algo en nuestras vidas. Nada sucede en la vida de un hijo de Dios por accidente. Dios siempre tiene un propósito. En 1 de Pedro 1, 6 al 9 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Me llama la atención eso que dice Dios, si es necesario. Lo que está a punto de decir Dios es que a veces Él piensa, Él decide que es necesario que pasemos por pruebas en nuestras vidas. Y antes de enojarse con Dios, no vaya a cometer el error de enojarse con Dios. Recuerde, Él es el alfarero y usted es el barro. El barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste así? ¿Sí o no? Él sabe por qué. Entonces dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, la verdad es esta, muchas veces si no fuera por los problemas que vienen en nuestras vidas, por las angustias, no nos acercaríamos a Dios. Y por eso muchas veces Dios permite que vengan pruebas a nuestras vidas para que nuestra fe sea refinada como el oro, que tiene que pasar por fuego para brillar más. Así es la fe del cristiano. Dios lo dice en su palabra, ¿sí o no? En 1 Corintios 10:13 estas palabras nos alientan. Cuando Dios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios dice, mira, cuando venga una prueba grande en tu vida, yo tengo la salida. Yo te voy a dar las fuerzas para soportar. Amén, hermanos. A lo mejor un muro grande que necesita ser derribado en su vida para que usted tenga victoria es una adversidad, una prueba. A veces un muro que necesita ser derribado en nuestra vida por Dios es un pecado arraigado, un vicio o quizás la amargura. Porque la amargura dice la Biblia que se arraiga, que echa raíces. ¿Sí me está siguiendo? Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y por eso Efesios 4:31 y 32 manda al cristiano, quítense de vosotros toda amargura, arráncala, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A propósito, déjeme decirle que la prevención para que no se arraigue la amargura en su corazón o para arrancar la amargura de su corazón es bien sencilla. Perdona. Pide perdón. Esa es la razón por la que se puede arraigar una amargura, por no perdonar, por no arreglar las cosas. ¿Sí me está siguiendo, hermano? En Hebreos 12:1 dice la Biblia que para poder correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, necesitamos primero despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos persigue, que nos acecha.
Y a veces hay pecados que están bien arraigados, hermanos, y pecados no confesados se convierten en fortalezas, le llama la Biblia. Fortalezas son como muros que nos tienen aprisionados. Pablo le dijo a los corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios puede destruir ese muro en tu vida, ese pecado que te tiene agarrado. Amén. A lo mejor un muro enorme que necesita ser derribado en su vida para que usted tenga victoria como cristiano. Es un pecado, es un vicio, es una amargura. Yo no sé. Un muro que necesita ser derribado posiblemente sea un impedimento, un obstáculo, un desafío grande para poder lograr una meta difícil de alcanzar en su trabajo. Amén. En tus estudios, joven, señorita. Hasta en el ministerio. El miedo puede ser un muro. La vergüenza puede ser un muro. El orgullo puede ser un muro. ¿Me está siguiendo, hermano? Un muro que solamente con el poder de Dios podemos derribar y tener victoria. Definitivamente todas estas cosas que acabo de mencionar, en nuestras propias fuerzas, en sus propias fuerzas, hermano, no puede vencer, no puede derribar. Solo la mano de Dios, solo con su poder. Necesitamos que Dios intervenga y nos dé la victoria. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel para que Dios derribara esos muros? Para que Dios interviniera y les diera la victoria. Para que entregara en sus manos a ese enemigo tan formidable que era Jericó. Primeramente, número 1, se santificaron. El pueblo de Israel se santificó. Mire ahí Josué, regrese a Josué rápidamente porque ya tenemos que terminar. Josué capítulo 3. Josué 3, el tercer capítulo, versículo 5. Josué 3, 5. Este es un día antes de Jericó. Y mire lo que les dice Josué al pueblo. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Alguien lo dijo así: ¿quieres que Dios haga maravillas en tu vida? Santifícate el día de hoy. ¿Quieres que Dios haga maravillas el día de mañana? ¿Quieres que mañana sea mejor que el día de hoy? Santifícate el día de hoy. Amén. Necesitamos recordar que Dios es santo, santo, santo. Y nosotros somos viles pecadores, salvos por gracia, que necesitamos confesar nuestros pecados diariamente al Señor. Si es que queremos tener la comunión con Dios, la ayuda de Dios, la bendición de Dios. La vida cristiana es una vida de consagración. Amén. Santiago 4, versículo 8 al 10 nos dice, escúchelo, no tiene que buscarlo. Pero lo dice de esta manera. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Alguien preguntará: ¿y por qué Dios quiere que esté llorando y triste? Deberíamos de llorar y estar tristes de no tener la ayuda de Dios, de no tener la bendición de Dios, de estar en un fracaso tras otro fracaso, de sentirnos lejos de Dios. Deberíamos sentirnos mal. Y por eso comienza diciendo: acércate a Dios primero. Pero acuérdate, purifica tu vida, purifica tu corazón. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén, hermanos. Si es que queremos que Dios escuche nuestras oraciones y que intervenga a nuestro favor. Bien dice la Biblia en Isaías 59, 1 y 2. No se ha cortado la mano de Jehová para obrar, ni su oído se ha hecho sordo que no oiga. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y entre vosotros para no oír. ¿Me estás siguiendo, hermano? Allá en primera de Juan 1, 5 al 9 dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que andamos en luz pero estamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. La Biblia dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dice: pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Hay cosas en la vida, hermanos, que necesitamos en la prueba, en la adversidad, o un pecado, o algo, un desafío, una necesidad grande que tenemos, que Dios intervenga. Pero para que Dios pueda intervenir hay que reconocer que necesitamos consagrarnos más. Necesitamos pedir perdón, necesitamos mantener cuentas cortas y claras con el Señor. Dios no puede bendecir, Dios no puede contestar oración, Dios no puede ayudar si usted anda viviendo con pecado en su vida. Con mundanalidad, con carnalidad. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué hizo el pueblo de Israel para que Dios derribara los muros? Número 2, cruzaron el río Jordán. Mire Josué 4, regrese a Josué 4, versículo 10. Dice, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y termina diciendo, y el pueblo se dio prisa y pasó. Hermanos, confiaron en la promesa de Dios, no como la generación antes que ellos, que no quisieron cruzar. ¿Se acuerdan? Que la generación antes no quiso cruzar el Jordán y por eso Dios los castigó, se quedaron en el desierto dando vueltas por 40 años, porque no tuvieron fe, no quisieron obedecer en cruzar el río Jordán. Estos judíos, estos israelitas, sí estuvieron dispuestos a cruzar. La vida cristiana, hermano, es una vida de fe. Y Dios nos amonesta a vivir por fe, a no perder la confianza en Él y a nunca retroceder. Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice la Biblia, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Espera, ten fe, confía en Dios. Porque el justo vivirá por fe. Así es. Alguien dijo, la fe activa el poder de Dios. Bueno. Pero cuando no tenemos fe, Dios no puede obrar. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? ¿Qué les contestó Cristo? Por vuestra poca fe. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte que se trasladase para allá y os sería hecho eso. Pero el problema es tu poca fe. Amén. Usted necesita que Dios obre en su vida. Necesita pedirle al Señor primero, Señor, aumenta mi fe. ¿Qué puedo hacer para que mi fe crezca, Señor? Y que crea. Amén. Amén. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para que Dios derribara los muros? Número 3, fueron consistentes en obedecer y pacientes en esperar. Mire Josué 6, regrese a Josué 6 y versículo 13, 6:13. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. ¿Sabe? A veces los métodos de Dios no son convencionales, no tienen lógica humana. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Naamán el leproso? Que le dijo el profeta de Dios, métete al río Jordán 7 veces. Y Naamán se enojó, se fue a enojar. Dijo, mugroso río, todo lleno de lodo. Los ríos en mi tierra son más grandes, más bonitos. Y luego quiere que me zambulla en este río 7 veces. Yo vine a él para que hiciera una oración, para que me sanara. Y le mandó que se metiera al río 7 veces. Bueno, alguien tuvo que convencer a ese hombre, no seas tonto. Si el profeta te está diciendo que hagas eso es por algo, ve y haz como él te dice. Y fue y se zambulló 7 veces en el Jordán y salió y se le quitó toda la lepra. Amén. Aquí Dios le manda al pueblo de Israel que marchen alrededor de la ciudad una vez cada día por 6 días, calladitos sin decir nada. Nada más marchando y las bocinas tocando, los sacerdotes tocando y ellos marchando calladamente. Y yo me imagino que los de adentro de Jericó los veían, ¿y estos qué están haciendo? Cierto. Y el siguiente día me imagino que se levantaron diciendo que ahora sí, agarramos la espada y el escudo y ahora sí. No, otra vez hay que marchar alrededor.
No decir nada, nomás marchar calladamente. Y se van a sonar las trompetas. Y 6 días así. Y luego el 7º día les dice Josué, ahora 7 veces en el 7º día. 7 vueltas en el 7º día. Y así obedecieron como Dios les pidió. Y al terminar la 7ª vuelta en el 7º día, entonces Josué les dijo, gritad, porque Dios ha entregado la ciudad en vuestras manos. Y gritaron y tocaron las bocinas y cayeron los muros. Mire, no es lo que nosotros pensaríamos que se hace para lograr la conquista de una ciudad. Pero Dios quería que viera a su pueblo que era Él que les iba a hacer el milagro. Amén. Que no confiaran en sus propias fuerzas, sino que confiaran en Él. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Entonces ellos fueron consistentes, dice el versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¡Wow! Hermanos, la vida cristiana también es una vida de obediencia. Amén. Hay un corito que cantan los niños y dice, obedecer, eso es valor, obedecer siempre es lo mejor y prueba tu amor. Amén. Una gran verdad. Obedecer siempre es lo mejor. Nuestra obediencia hace que Dios obre a nuestro favor, quiera obrar a nuestro favor. ¿Cómo podemos esperar que Dios obre a nuestro favor y nos dé victorias personales y su bendición si estamos continuamente desobedeciendo y siendo rebeldes a su palabra? ¿Cómo? Amén. Yo termino de esta manera. ¿Qué muro está enfrentando usted en su vida? ¿Una enfermedad? ¿Un problema grande? ¿Una necesidad económica grande? ¿Un problema con un hijo o una hija? ¿Qué problema se está enfrentando que solamente Dios le puede ayudar a tener victoria sobre eso? Sin Dios usted no va a poder. Solamente con su ayuda. Solamente interviniendo Dios a su favor puede usted tener la victoria. Primero, necesita santificarse. Hay que confesar lo que no le agrada al Señor. Dios es un Dios santo. Dios no puede tener parte en envolverse en nuestras vidas cuando hay pecados ahí no confesados. Tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesita obedecer. Y saber y ser paciente en obedecer, en esperar en Dios. Que en su tiempo Él hace todas las cosas hermosas. Amén. Amén. Vamos a orar todos ojos cerrados. Señor, bendice tu palabra. Gracias por permitirnos estar este día y escuchar lo que acabamos de escuchar. Yo te dije, te pedí, Señor, esta mañana, Señor, el mensaje es para mí.